para ponerse y colocarse en todo tipo de superficies, para los muros, las bardas, los techos y de vez en cuando uno que otro mural. La herramienta del artista y la del que pinta casas a domicilio. De colores hay miles y de texturas otros cientos, pero ¿qué es la pintura? Podemos definirla como una mezcla heterogénea con características líquidas que está conformada por varios productos y que después de su aplicación y su secado se transforma en una placa continua con características específicas. ¿De qué componentes se conforma una pintura? Principalmente son tres. Los pigmentos, que son sustancias insolubles que le aportan color a la mezcla, pueden ser de origen orgánico o inorgánico, dependiendo de si son naturales o sintéticos. Las resinas, que dependiendo de las que se encuentren en la mezcla, le permitirán a la pintura adquirir ciertas resistencias al servir como aglutinante o texturizante. Y finalmente los aditivos, que siendo dosificados en pequeñas cantidades son los encargados de crear condiciones adecuadas para un buen secado y que además estabilizan la pintura para su periodo de almacenamiento. Otros componentes opcionales son las cargas y los disolventes, que según el tipo de pintura aportan viscosidad y estructura a la mezcla. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es el proceso de fabricación de las pinturas? Tranquilos que en un momento paso a explicarles. El proceso de fabricación empieza por la dispersión, donde los disolventes, resinas y aditivos se mezclan para darle una estabilidad a la pintura. Una vez mezclado, sin dejar de agitar la mezcla, se agregan los pigmentos y las cargas aumentando la velocidad de agitación. La segunda parte del proceso es el molido. Debido a que no se alcanza un buen tamaño de partículas homogéneas, se procede a pasar al producto por molinos. Dilución es el tercer paso de este proceso y es cuando una vez que ya está bien molida la mezcla se le agregan el resto de los componentes, pero es importante que se agreguen de uno en uno para que este no tenga ningún problema. Finalmente tenemos el ajuste de viscosidad. Este es el paso final, donde se le agrega la fluidez necesaria de homogeneidad y que se ajuste a sus respectivas necesidades de uso. Finalmente tenemos las clasificaciones de las pinturas. Principalmente son dos que se subdividen en otras subcategorías. La primera de estas es según su finalidad. Su primera subcategoría es capa de fondo, donde se encuentran los selladores y los tapaporos, además de las masillas y plastres. Todas estas para rellenar desperfectos y para preparar las demás capas. Después tenemos la capa intermedia, donde se le da mayor espesor a la pintura y se mejora el grado de protección y el poder cubriente. Finalmente tenemos la capa de acabado, donde podemos encontrar los barnices, las pinturas, los esmaltes, las lacas y los revestimientos. Todos estos son la capa final de nuestros acabados. También podemos clasificar las pinturas según su composición. Tenemos pinturas de emulsión que se dividen en agua y en aceite. Y asimismo tenemos las lacas y barnices. Todas estas son poliméricas. Esto significa que tienen una composición plástica, entre las cuales se encuentran los clorocauchos, la epoxi y los poliuretanos. También tenemos algunas otras clasificaciones menores, donde según sus propiedades podemos tener pinturas antioxidantes y anticorrosivas, así como ignífugas, así también como impermeables, lavables, antiácidas y todo según lo que se necesite. También las podemos tener según su tipo de soporte, que es el lugar donde se van a aplicar, sea este cemento, yeso, cerámicos, maderas, plásticos o en una superficie metálica. ¿Cómo se aplican las pinturas? Como tú quieras, con rodillo, con brocha, con pistola o incluso por inmersión para algunos objetos en específico. Profesionales para la aplicación de sus diferentes categorías tienen sus propias técnicas para cada una según su función y las condiciones a las que estarán expuestas. ¿Cómo se representan en un plano arquitectónico? Normalmente su representación arquitectónica no se da sino hasta los planos de acabados o en los cortes por fachada, donde se colocará su clasificación, su especificación según la marca de la pintura, así como su color, el número de capas que se aplican y el grosor total de la pintura como acabado, que normalmente varía entre el milímetro y el centímetro de espesor. Su peso en la memoria de cálculo se calculará aproximadamente como 1 litro por cada 10 metros cuadrados de superficie aplicada, para lo cual se debe hacer la conversión a kilos dependiendo de la pintura, siendo regularmente un aproximado de 1.6 kilos por cada litro. Ahora conoces un poco más sobre pinturas, porque uno nunca sabe cuándo podrías exponer de este tema en clase o usarlo como tema de conversación en las mejores fiestas.